Bien, vamos a compartir hoy en el día de Nuestra Señora del Santo Rosario. Estamos en el Padre Nuestro, el Reino. Si se fijaron, si se acuerdan, el Padre Nuestro tiene 3 peticiones en la primera parte y 3 en la segunda. Las 3 primeras son consagraciones y las 3 segundas son propiamente peticiones, cuestiones materiales. En la primera vamos a ver cuestiones espirituales. Ya vimos la primera, la santidad, y recordamos que cada vez que vamos a rezar el Padre Nuestro y decimos santificado sea tu nombre, nos estamos comprometiendo a ser santos. Y decíamos que si usted no se compromete a ser santo, no lo diga, no se engañe, no crea que es cristiano si usted no se consagra a ser santo. Esa es la primera. Todas las demás derivan de la primera. Si la primera no se hizo, las demás no tienen mayor sentido, o sea, perdieron su fuerza. Ahora bien, la segunda palabra va unida, la segunda petición va unida. La primera es santificado el reino, santificado sea tu nombre. La segunda es venga tu reino. Ese reino es un reino de santidad, así de fácil. Veamos entonces un poquito de citas bíblicas. Mateo 6:10, Nidia. Mateo 3:1. Mateo 6:10. 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí ponemos en el folletito, en la página 3, dice, se estima que 850 millones de personas padecen hambre en el mundo y 9 millones mueren cada año por estas causas, datos de la ONU. Esto no es el reino, además de la violencia que tenemos en países como el nuestro, donde se está vendiendo a grisal, agua que embotellan ahí en el cuarto de cada quien, donde los pasajes y ciudades están secuestrados por algunos hermanos, donde la corrupción se ha generalizado, donde descuartizar a una persona, hacerla desaparecer, es lo más común. A mí me sorprende, por ejemplo, el periódico de hoy lunes, dice, fin de semana súper accidentado. Los accidentes, como que la gente se anda buscando matarse, como que se descuida mucho, demasiado accidente, pero son cantidades, 30 heridos en el bus tal. Uno dice, ¿por qué tanto? O sea, pareciera que esto no es normal y uno tiene que discernir, ¿y quién estará detrás de todo esto? Además de las 51,000 atenciones que no se dieron en el Seguro Social en estos días y que los sindicalistas dicen que van a continuar hasta el final. O sea, da la impresión de que se ha perdido el concepto de Dios, el concepto humano. Aquí todo el mundo sálvese quien pueda, todo el mundo exige, todo el mundo quiere, todo el mundo... El día que empezaron a trabajar ahí en Santa Tecla, los vendedores de la calle bloquearon la calle. ¿Y para qué van a trabajar en la calle si aquí nosotros vendemos? En serio. Y se armó una trabazón, ya de por sí el problema de cerrar la calle, pero ellos habían bloqueado el pedacito de calle. Mire, ¿y cómo se pasaba? Pues? O sea, todo el mundo lo hace y no ha pasado nada. Y estaban a una cuadra de Casa Presidencial, porque frente a la Ceiba de Guadalupe. En todas partes pareciera que un país como este está siendo dominado totalmente por el enemigo. Entonces estamos en el antirreino. Y nosotros, fíjese una cosa, nosotros dan la impresión de que somos gente de parroquia. Mentiras. La gran señal es, dice Oseas bien claro, mi pueblo peca por falta de conocimiento mío, de mi palabra. Han ignorado mi palabra, yo los voy a ignorar a ustedes. Así dice el libro de Oseas. Hemos creído que con estar en una parroquia, en un ministerio, en un movimiento, ya soy cristiano. Mentiras. Que porque voy a la procesión, porque voy a la caravana, porque voy a la adoración al Santísimo, ya soy cristiano. Mentiras. Es la palabra la que le da sentido a todo. Es la ley, así dice el texto bien claro. Entonces, nuestro cristianismo católico está fallando enormemente y va a seguir perdiendo gente en esa línea porque nos estamos quedando solamente en el puro rito. Es creer que entre más mercado de pulgas hago, entre más venta de carne asada, entre más atiendo, no se trata de eso. ¿Qué vas a enseñar?
¿Qué vas a enseñar a los demás si tú misma no cumples? Mire las citas bíblicas y las cumplimos, pues. Y eso que somos líderes, pues, ¿verdad? Y yo voy de grupo en grupo. Hace poco estuvimos allá en Hilo Vasco el fin de semana. Uno cree que Hilo Vasco es cuna de sacerdotes, cuna de religiosos. Y les pregunto, no saben nada de Biblia. Habían como 40 personas en esa reunión. Y me sorprendió. No sabían nada de nada. ¿Y qué estamos haciendo, pues? Y ahí estaban dirigentes de parroquia. Entonces el punto es, si no conoces la Biblia, San Jerónimo Doctor lo ha dicho bien claro, lo acabamos de celebrar, el que desconoce las Sagradas Escrituras, desconoce a Cristo. ¿A qué Cristo estamos? Llega una hermana y me dice, mire, es una profesional, una abogada, me dice, mire, mi esposa es muy buena gente. ¿Cada cuánto va a misa? No, él a misa nunca va. ¿Y cada cuánto reza? No, de rezar tampoco, que yo sepa, no reza. No, pero él es bueno. Es que lo que pasa es que es cristiano a su modo. No existen cristianos a su modo, solo hay un modo de ser cristiano, es el de Jesús. Y Jesús vivió Biblia. Entonces, ¿para qué nos dejó esto, pues? Él vino a cumplir exactamente todo esto. Pero el católico le está costando enormemente creer que esto es ser cristiano. Y cree que cristiano es estar en una parroquia. Mentira, ser brazo derecho del párroco, dirigente de esta comunidad, no tiene nada que ver con el cristianismo de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Todo lo demás se puede caer, las parroquias, los ministerios, todo se puede caer. Pero si queda la palabra, salimos adelante. Sin palabra no salimos. Entonces tenemos que ver bien claro, cuando se habla del reino, venga tu reino, ¿cuál? ¿De qué reino estamos hablando? Del reino de Jesús. ¿Y cuál es el reino de Jesús? ¿En qué se basa? En la bendita palabra. Ha sido anunciado en todo el Antiguo Testamento, ha sido anunciado la venida del reino. La idea, el regalo más grande, dice la Iglesia, que nos trajo Jesús, es el reino. ¿Y qué es el reino? Es el estilo de vivir conforme a Jesús. Así de fácil. Tanto que los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo habla 48 veces del reino. El Evangelio de San Marcos habla menos. El Evangelio de San Lucas habla bastantes veces del reino también. Entonces tenemos que ver de qué reino estamos hablando. Porque la gran noticia es eso, el reino de los cielos. Y pareciera que se nos ha olvidado esas cuestiones. Cada vez estamos en un país como el nuestro muy mal. Si somos el 147 de 148 países en control delincuencial, estamos en el sótano. Estamos en la calle. Y tenemos que revisar cuál es la solución. Es vivir de acuerdo al reino de Dios. Y en el reino de Dios es superobediencia, es santidad de vida. Es el reino de Dios donde se vive de acuerdo a Jesús. Y Jesús dice bien claro en la Pasión, ya lo hemos estudiado, dice, sino cómo se cumplirían la ley y los profetas. Y cuando los discípulos de Emaús van decepcionados, ¿cómo los regresó a la iglesia? Les explicó las Sagradas Escrituras, la ley, los salmos y los profetas. ¿Por qué nuestra Santa Iglesia tiene en la misa bendita primero la palabra? Porque esto le da sentido a la Eucaristía. La Eucaristía sin palabra no funciona. Lo que explica el valor de la Eucaristía es la palabra bendita. Y la Iglesia, muy sabia, prepara o intenta prepararnos para el encuentro con Cristo de Eucaristía, pero sin palabra es imposible. Tenemos muchas veces una Eucaristía muy aérea, muy superficial, muy sentimentaloide. No, es la palabra lo que tiene que darle sentido a esto. El reino de los cielos, Jesús lo viene a instaurar, un reino de conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. No se puede, un país no puede ser grande sin conversión. Si queremos que el reino de los cielos, porque a eso vino Jesús, a establecer el reino, ¿por qué no hay? Porque no hay conversión. Jesús le bendiga, hermano. Entonces dice, venga tu reino. Nosotros pedimos que venga el reino, pero yo me comprometo a vivir de acuerdo a las reglas del reino. ¿Dónde están las reglas? Aquí. Entonces, si usted no lee, olvídese, usted no es cristiana, usted nunca será de bendición en este país, ni en el Seguro Social, ni en ninguna parte.
Usted tiene que vivir de acuerdo a las normas del reino. ¿Y dónde están? Aquí están las normas del reino. Ahí están los 10 mandamientos, ahí está la pasión, etcétera. Venga tu reino. Le decimos que venga, pero no es algo mágico. Es algo a lo que yo me comprometo. El reino viene de arriba, claro. Y el reino comienza aquí. Y va a terminar en el cielo. A usted. Pero tiene que comenzar aquí. Venga tu reino, le decimos que venga, que Él nos traiga el estilo, que nos regale su Espíritu Santo para poder vivir el reino. Pero yo me comprometo también a luchar para que eso se dé cuenta, lo que platicábamos un poquito con Normita, que ya le dicen que por qué no se pinta, que por qué. Benditos, está intentando vivir el reino. Por lo menos ya en eso, ya se le nota un poquito, ya que sea eso, bendito sea Dios. A una hermana se lo dijeron sus propios familiares, y es una compañera de ustedes. Del ministerio. Hemos perdido una hermana. Ya no te pones bikini, no te pones tanga, ya no vas a la playa, ya no bailas, ya no bebes con nosotras. Hemos perdido una familiar. Qué bueno que perdieron esa familiar, qué bueno. Y no crea, la presión de la familia es muy fuerte. Y la hermana me decía, hermano, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Siga lo que está haciendo, hermana, no se preocupe del que dirán, que sea quien sea que le diga eso, su marido, su mujer, sus hijos, su abuela, su tío, no importa. El reino es el estilo único que ha venido a enseñarnos. Y este país pareciera que está alejándose cada vez más del reino. Lo que estamos haciendo está bien lejos. 51,000 consultas perdidas y se van a perder muchas más. No puede ser, eso no es el reino de Dios, para nada. Que los diputados solo pueden comer en vajillas de plata, eso no es el reino, cuando hay gente que no tiene ni para comer, que comen los basureros. ¿Cómo es posible que unos coman en vajilla de plata y unos no tengan nada para comer? Eso no es el reino de Dios. Entonces tenemos que ver claramente qué está pasando, porque unos tienen en superabundancia y otros no tienen nada. Eso no es el reino. Jesús vino a vivir como pobre, desprendido, para enseñarnos el estilo de Él. Y un estilo donde se perdona todo el tiempo. Mire los candidatos y se perdonan entre ellos. Ninguno de los tres merece nuestro voto. Son gente rencorosa, prepotente, soberbia. No vale la pena. ¿Cómo van a ser? Yo se lo he dicho al Señor, mira Señor, y tan mal nos portamos que esos son nuestros candidatos presidenciales. Eso es lo que valemos, eso es lo que valemos. Tan poco valemos. Señor, tan mal nos hemos portado que no merecemos cosas mejores. Porque no hemos vivido de acuerdo, no el que me escucha, sino el que pone en práctica, dice el capítulo 7, el que pone en práctica la bendita palabra, ese es el que me ama. Entonces, hemos creído que ser amoroso con Jesús es estar delante del Altísimo. Mentira. Si tú no vives de acuerdo a las normas de la palabra, eso no funciona, y hay que decirlo con toda claridad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El reino es donde se hace la voluntad de Dios. No hay otra manera de entenderlo. Usted quiere vivir en el reino, obedezca. El gran problema, mire, en nuestra iglesia católica, sobre todo con los líderes, ya les dan un liderazgo, ya no obedecen, ya se les subieron los humos. ¿Qué dijo el Señor a través de una de nuestras hermanas? Ninguno, ni tan siquiera los 12, ni uno de los 12 me está entregando lo mejor. Y yo cuando oí esa frase, me sorprendió, me sentí incómodo. ¿Qué se puede decir? Ni uno en este ministerio, ni tan siquiera los 12, ni uno de los 12 me está dando lo mejor de su vida, me están dando lo peor. Y Jesús eso no lo dice con alegría, lo dice con una gran tristeza. Quiere decir, revisémonos todos en el ministerio, revisémonos todos en la iglesia. No le estamos dando lo mejor al Señor, le estamos dando sobras, le estamos dando lo que no vale la pena. Lo más valioso se lo reservamos para el marido, para el seguro social, para un montón de cosas. Es para Él lo más valioso. Entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es el mejor regalo que le podemos dar a Jesús, es nuestra voluntad. No le vamos a dar posgrado, maestría, especialización, dinero, si todo es de Él. Lo único que es nuestro es la voluntad, es lo único. Mire qué lindo, el reino se establece con la voluntad nuestra, entregándole nuestra voluntad. ¿Qué más le podemos entregar? Nada. Es nuestra voluntad lo que sí le puede, porque eso es nuestro, es lo único nuestro. Todo lo demás es de Él, todo lo demás es de Dios.
Si Él nos ha prestado todo, la vida, el aliento, los talentos, todos nos lo ha prestado, todo es de Él. Entonces lo único que realmente es nuestra voluntad. Y somos libres de decirle sí o no. Y eso es lo que nos entuturutamos. Estamos dándole un montón de cosas para cubrir que no le damos nuestra voluntad. Y ese es el gran problema. Somos rebeldes, hacemos lo que nos da la gana, creemos. ¿Cómo hacer para que nos convenzamos de que es la obediencia lo único que realmente vale la pena? La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Hacer lo que Él indica es lo único que realmente salva a este país. Veamos Mateo 3:1. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Palabra del Señor. Gloria y honor. Aquí, Señor Jesús. Aquí le falta. Aquí 3:1 hasta llega luego. el otro es el 2. Parte, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria. Usted lee 4:17. Después dice, por aquellos días. ¿Cuáles días? Los días en que Jesús comienza a salir, se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto. Mire qué lindo desde dónde hablaba el Bautista, desde el desierto. No hablaba desde el hotel, no hablaba desde las azoteas, del desierto, porque él vivía allí. Él está llamando, él está proclamando desde su estilo de vida de desierto. Tiene derecho este hombre a hablar de conversión porque él está hablando de desierto. Desde el desierto habla, es un convertido y lo está mostrando en el lugar donde él habla, donde él vive. Habla desde el desierto, por lo tanto la gente lo ve y hay credibilidad en ese hombre. Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. ¿De qué está hablando el Bautista? De la llegada de Jesús. Ha llegado el reino de los cielos. Ese reino no tiene nada que ver con ningún reino de la tierra. Ha llegado, ¿qué quiere decir? Hay una condición. Tienes que convertirte, tienes que cambiar para que puedas optar por estar en el reino. Con esa vida de pecado no puedes disfrutar de Jesús. No puedes disfrutar. Todo lo que Jesús haga, todo lo que Jesús diga no te va a funcionar. Y de hecho no funcionó para un montón de personas. Jesús va a decir más adelante, allá en el Evangelio de San Mateo, va a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, estarían vivos. En cambio ustedes se han encumbrado, hasta el infierno se van a hundir. Es increíble, el hecho de que hayan muchos milagros no garantiza, puede ser una herramienta de doble filo. Fueron muchos los milagros que hicieron en Cafarnaúm, no se convirtieron, se hundieron. Entonces es bien claro, conviértanse porque ha llegado el reino. Si no hay conversión, por más milagros que hayan, no va a funcionar. Veamos Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. Si se fijan, ¿quién está diciendo estas palabras en Mateo 4:17? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla? 4:17, ¿quién habla? No, Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ahí lo dice. Estaba diciendo, contando bien, A decir, conviértanse. Las palabras de Jesús son las mismas del Bautista. No hay otro esquema. Los dos coinciden en lo mismo. Conviértanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Con quién? Con Él. Entonces la condición es, ¿quieres optar por vivir bien con Jesús? Cambia de vida. ¿Y sabe qué es interesante? Se lo dice a un pueblo que supuestamente era convertido, igual que nosotros. Un pueblo que sí se sabía la Biblia de memoria. Imagínense, se sabían la Biblia de memoria y se perdieron. Imaginen eso nosotros. Y daban el diezmo, mejor que nosotros. Iban todos los días al templo. Ayunaban 2 veces por semana, mejor que la mayoría de nosotros. Y sin embargo, se perdieron.
Solo el hecho de saberse la Biblia de memoria. ¿Y qué les dice? Pues fíjense que no son convertidos. Mire qué interesante esto. Uno cree que porque hace grandes procesiones, vigilias, ya eres un convertido. Mentiras. Te puede pasar toda su vida en una parroquia y no ser un convertido. Le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué no se convirtieron? Y tenían el templo único. Y se podían la Biblia. Sí, pero no se convirtieron. No te garantiza nada que estés en una parroquia o ministerio. No te garantiza que vas al cielo. Mentiras. Ese es el gran error y la gran mentira que nos estamos pegando todos. Creer que porque ya estoy en parroquia o ministerio, ya estoy salvo. Mentira, porque levanté la mano. O porque soy carismático, encuentrista, cursillista. Sigamos. Jueces 8:23. Pero Gedeón le respondió: no seré yo el que reine sobre ustedes, ni mi hijo. Yahvé será su rey. Palabra de Dios. Aquí abajo en el folleto explico, los jueces no eran ni gobernantes ni jueces en el sentido que ahora entendemos. Y aunque a veces administraban justicia, pero eso era algo secundario. Más bien podemos definir a los jueces como personas escogidas por Dios para una acción salvífica concreta a favor del pueblo de Israel, la cual generalmente consistía en liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. En este momento de los jueces, en este momento, Gedeón es uno de los grandes líderes. Acuérdense que no habían reyes todavía, no habían profetas grandes todavía, el pueblo era dirigido por jueces. Gedeón es uno de esos jueces. Y le piden a Gedeón que se declare rey. Miren una cosa. Y Gedeón dijo no. Entonces tus hijos tampoco. Nuestro rey es Yahvé. Al principio el pueblo de Israel tenía bien claro, su gobernante se llamaba Dios. Más adelante, cuando va a surgir Saúl, es cuando el pueblo se le perdió la piscucha y comenzaron a pedir un rey igual que los demás pueblos. Y se perdieron. Gedeón le respondió: no seré yo el que reine sobre ustedes, ni mi hijo. Yahvé será su rey. Imagínense qué lujo tener como rey al propio Dios. Pero el pueblo es así. No, dijo, nosotros queremos uno de carne y hueso, uno de verdad queremos. El reino que Dios te da supera totalmente cualquier reino de la tierra. Les he contado aquella anécdota. Una hermanita que fue compañera de ustedes aquí en el seguro, llega un día a la casa y me dice: hermano, yo quiero que ore porque necesito un compañero. Es una hermana viuda, entonces se podía. Entonces me arrodillo delante del corazón de Jesús que había antes en la entradita y le digo: mira, Señor, la hermana necesita una pareja. Y el Señor dijo: dile que yo seré su compañero. Y salgo corriendo: hermana, ya le tengo pareja. ¿Quién es? ¿Quién es? El corazón de Jesús: no, yo quiero uno de verdad, uno de carne y hueso, me dijo. Qué terrible, ¿verdad? Hasta ahora no he encontrado pareja. Y solo han utilizado su cuerpo. Es una mujer muy simpática. Solo han utilizado su cuerpo. Al principio me preguntaba: mire, me ha salido. No, ese no. No, tampoco ese. Oye, no me pregunta porque siempre le decía que no. Pues si él dijo que él iba a hacer, está claro que no le va a salir ninguno. Que solo van a usar su cuerpo, nada más. Qué pena que nosotros tenemos un rey y andamos escogiendo un rey del suelo, cuando tenemos al rey del cielo. Nos hemos quedado con lo más pequeño, cuando lo más grande lo tenemos al alcance y no lo estamos apreciando. Es Dios. Sigamos. Primera de Samuel 8:7. Pero Yahvé dijo a Samuel: haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Cuando Samuel escucha, es otro, ya Samuel es el primero de los grandes profetas, le dice el pueblo: danos un rey. No, hombre, mira, si le doy un rey, los va a llevar a la guerra.
Se van a morir un montón, les va a quitar los impuestos, les va a quitar las mujeres, les va a quitar las tierras. Nosotros queremos un rey. Y Dios le dice, dáselos. Mire que Dios es más flexible, dáselos. No te están rechazando a ti, a mí me rechazan. Dáselos. Él, imagínese, Dios guiando a una nación. ¿Para qué queremos a Norman, Tony Saca y el otro Seren? ¿Para qué los queremos? Queremos a Dios dirigiendo nuestro país. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Qué duro es para Dios. Imagínense cuando nos rechazan. Cuando una pareja es rechazada por su parte, por sus hijos, por un amigo. Dios es rechazado por sus propias criaturas. Y el que pierde no es Dios, somos nosotros. Sigamos. Salmo 24. Salmo 24:7. Puertas alcen los dinteles, levántense, antiguos portones, que entre el Rey de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí comenzamos a ver cuál es la figura del gran Dios. Alcen los dinteles, levántense antiguos portones, que entra el Rey de la gloria. Ese rey, que sigue siendo rey, aunque nosotros lo rechacemos, sigue siendo rey, no es un rey humano, es el Rey de la gloria, que nos está esperando con su gran paciencia. Alcen los dinteles. ¿Qué significa esto? Abran todas las puertas, hasta lo más alto. El concepto es, fíjese, ¿por qué las iglesias las hacían con punta en la Edad Media? Tipo gótica, tipo Iglesia del Calvario de San Salvador. Para indicar la altura de Dios. Va a entrar el Altísimo, por eso hacían bien altas las iglesias. Eso tenía sentido para que la gente volteara a ver para arriba y se quedara viendo a Dios que está ahí arriba. Precioso. Porque en la Capilla Sixtina está pintado todo el techo y es altísima. Por eso, para que la gente se quede viendo arriba a Dios que está arriba, creando como su dedo hacía a Adán y Eva. Tiene sentido. Pero hoy sabemos algo más, que Dios está en todas partes, no está en el techo de un edificio. Pero quiere significar esto que Dios es grandísimo, el Rey de la gloria. Sigamos. Isaías 6:1. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso. Dios permite ver su grandeza como rey, que no se iguala a ningún rey de la tierra. Trono excelso, elevado, sus aldas llenaban todo el templo. Las aldas, o sea, sus vestidos, llenaban todo el templo. En otras visiones, por ejemplo, se ve que los serafines lo sostienen. Está rodeado de miríadas, el libro del Apocalipsis dice eso. Miríadas de ángeles le servían. ¿Cuántos son miríadas? Sin contar. Esa es la grandeza. ¿Qué rey de la tierra puede decir lo mismo? Ninguno. Sigamos. Éxodo 15:8. Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas, se irguieron las olas como un dique, los abismos se helaron en el fondo del mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo aquí, está describiendo el poder, la majestad del rey y del reino al cual nosotros somos invitados. Dice, al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas, se irguieron las olas como un dique, los abismos se helaron en el fondo del mar. ¿Qué significa? Dice, cuando Dios partió el mar rojo, no tuvo que hacer una oración especial, solo le hizo así, un soplido en la nariz, y ¡pum!, se partieron las aguas. Hágalo usted a ver si puede hacer, haga a ver si las aguas se pueden. Mire, al soplo de tu ira, al soplo, se aglomeraron las aguas, se detuvieron y se irguieron las olas como un dique, ¡pac!, se quedaron paraditas. Solo el pensamiento. Esto nos quiere decir el poder de ese Dios que rechazaste, pueblo de Israel, es increíble, no hay comparación. Sigamos. Salmo 11:4. Yahvé en su santo templo, Yahvé en su trono celeste. Sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Oiga esto, en su santo templo. No puede habitar en un templo pagano, sucio. Cuando la Virgen Santísima se presenta
a Bernardita, creo que es la 6ª aparición, y no llegó. Y todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se le aparece a Bernardita en otro lugar y le dice, ¿sabes por qué no llegué a ese lugar? Porque lo han profanado. No está, y hasta que no lo santifiquen no me vuelvo a aparecer ahí. Dios, la Virgen, son santos y necesitan un lugar santo. ¿Por qué no tenemos más acceso? Porque no somos santos. Porque decimos el Padre Nuestro de adorno. ¿Por qué los niños pueden ver a Dios y a los ángeles? Porque son santos, hay una pureza que nosotros ya perdimos. Hermano, ¿y profanar un templo se refiere a algo Sucio. sucio, pero Llegar uno con pecado. Hay una cantidad enorme de formas de profanar. Puede ser lo que haya pasado hoy en nuestro día, que hasta toman cerveza en el cáliz. Es una profanación. Y dejan los condones allí frente al altar. Es una profanación horrible. Es hacer cosas feas delante del Señor. Pero no solamente puede hacerse en un templo, puede ser en su casa, en cualquier parte. Alguien que utiliza las cosas de Dios en forma fea, lo está profanando, aunque no sea en el templo. Porque somos templo. Entonces, si alguien es ministro de la Eucaristía, por ejemplo, y se anda amontonando por alguien por ahí, es una profanación. Alguien es predicador y anda por ahí de adúltero, de mentiroso, ladrón, es una profanación. Porque la gente va a decir, mira, ese de qué le sirve, ese Dios es de mentiras, mira, ahí anda fregando para arriba y para abajo. Es una profanación. En el caso de Bernardita probablemente fueron a hacer suciedades ahí a ese lugar. y en el caso, hermano, de, por ejemplo, el predicador que dice que él es un lépero que predica la palabra, ¿cómo se...? O sea, ¿qué está haciendo él? Está profanando la palabra de Dios. Está profanando porque tendría que ser santo. O no ha entendido, o se está burlando, o nos quiere tomar el pelo. Santa Clara decía, cuando viene un predicador, no me interesa si sabe mucho o sabe poco, me interesa que sea santo, no que sea lépero. Ahora, ¿qué va a decir con los léperos Dios? Capítulo 23 de San Mateo, escúchenlo, si está hablando palabra de Dios, pero no lo imiten, porque eso no es. Jesús es bien claro, ya en el tiempo de Jesús habían léperos también, pero Jesús es bien claro, no los imiten. El truco no es escuchar palabra de Dios, sino imitar. Pablo dice, imítenme como yo estoy imitando a Jesús. Eso es lo ideal. No solamente hablar palabra de Dios, porque Satanás habla también, pero no quiere vivir el reino. Entonces el truco está en vivir de acuerdo a la palabra. Dice el texto, sus ojos ven el mundo, todo, no se le escapa nada. Sus pupilas examinan a los hombres. Quiere decir, los está conociendo en profundidad. Ese es el rey que creó y ese es el rey rechazado. Sigamos. Salmo 47. Salmo 47, versículo 3. Porque Yahvé, el Altísimo es terrible, el gran rey de toda la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Altísimo quiere decir grandísimo, no hay medida para él. Es terrible, quiere decir, tiene un poder tremendo y se enoja. Y cuidado con provocar al Señor, el gran rey de toda la tierra. Al que rechazó el pueblo de Israel no es un reyesito, no es Obama, no, es el dueño de toda la tierra y nadie puede comparársele. Sigamos. Hermano, perdón, ¿cómo se pronuncia Elión? Así es. Elión, que significa el Señor de las nubes. Todos esos términos, Nidia, era porque ellos veían a Dios allá, en lo alto. El Shaddai significa el Señor de las montañas, Elión el Señor de las nubes. Siempre lo ubicaban. En el Nuevo Testamento nos vamos a enterar que Dios está en todas partes, no solamente en las nubes. Es más, quiere estar cerca de ti. Sigamos. Salmo 93, 1. Blanqui. Reina Yahvé, vestido de majestad, Yahvé vestido y ceñido de poder, y así el orbe está seguro, no vacila. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Qué precioso. Vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. ¿Qué es lo que lo rodea a Dios? El poder. Y ese poder, ¿cómo lo utiliza? El orbe está seguro, Él protege total. Mire, es increíble cuando uno se pone a pensar en eso, cómo esas grandes masas de materia, el Sol, que es un enano en el universo, porque hay
estrellas muchísimo más grandes que el Sol, cómo giran a velocidades fantásticas y no chocan. Mejor esos son más obedientes que nosotros. Están girando a unas velocidades fantásticas, porque si uno se sale del esquema, producen una catástrofe universal. Imaginen, miren con qué velocidad y cómo se mueven, y son súper obedientes. Así somos nosotros cuando tocamos. Casi todo el tiempo andamos chocando. Muy bien, sigamos. Éxodo 19:6. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hace decir a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos despacito. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Sacerdote, dote, dar, sacer, sagrado. ¿Qué es lo que quiere Dios establecer en nosotros? ¿Qué es el reino? Dice bien claro, un reino de sacerdotes, una comunidad que dé lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Jesús. ¿A través de qué? A través de la palabra. Usted anda evangelizando todos los días. Levante la mano el que evangeliza todos los días con la palabra de Dios. Levante la mano. Vale, hagámoslo más fácil. El que evangeliza todos los domingos con palabra de Dios. Una. Hermano, yo por ejemplo escucho aquí en mi trabajo pongo por ejemplo la radio Paz, y allí salen los mensajes a la hora del almuerzo. A veces sale la Santa Misa y las personas que están alrededor mío están pendientes, me dicen, ya, no ha puesto la misa, o no va a poner tal cosa, o me hacen algún comentario acerca de lo que yo estoy escuchando. Es una manera, Sí, eso podría. es una manera de evangelizar. Pero acuérdese, nosotros tenemos que dar testimonio de eso. Bueno, eso está bien, poner el canal, poner la radio, pero ¿y nosotros como testimonio? Porque entonces la gente se va para allá, no se queda aquí, y tiene que quedarse aquí. Tienen que ver que brillen vuestras obras, dice el texto, para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Tienen que ver también nuestras obras, nuestra forma de comportarnos. Sigamos. Sería Salmo 82. Escucha, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño. Brilla desde tu trono de querubes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor de Israel. Otra de las características de Dios es que es pastor. El pastor es un guardián, es un protector. Que guías a José. ¿Quién es José? Una de las tribus de los grandes patriarcas. Como a un rebaño. Está hablando de una comunidad, no de una persona. Brilla desde tu trono de querubes. Dios está lleno de luz y el trono, mire qué precioso lo que menciona. Un trono de querubes. ¿Qué son los querubes? Los querubines. Los grandes, que son una cantidad enorme de ángeles que forman el trono de Dios. ¿Qué rey de la tierra puede decir lo mismo? Mi trono está lleno de ángeles. ¿De dónde va a decir eso? Solo Dios. ¿Por qué no menciona todo esto el texto? Para indicar la grandeza del Dios que a veces rechazamos. Sigamos. Primera de Samuel 10:24. Dijo Samuel a todo el pueblo: ven al que ha elegido Yahvé. No hay como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó: viva el rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven al que ha elegido Yahvé. Una cosa interesante. Tenemos que permitirle a Dios que Él elija las autoridades, no meterle gato por liebre, no meterle gol. Porque si nosotros hacemos trampa, Dios lo puede permitir, pero para nuestra propia destrucción. ¿Por qué no decirle, Señor, por favor, que quede el que tú quieras? No es la presión. Me acuerdo una vez, que Dios bendiga al hermano, andaban haciendo elecciones en la Renovación Carismática donde yo estaba. Y un hermano andaba diciendo: hey, quiero que voten por mí, hey, cuento con tu voto, no me vas a defraudar, yo tengo que quedar. Qué terrible era, qué terrible era. Y todo el mundo sabía cuántos votos iba a sacar fulano porque ya sabía cuántos le habían dicho que sí. Qué terrible era. En una renovación carismática, sí, qué terrible era. Mire, no, es Dios el que tiene que elegir, es Dios el que tiene que elegir.
¿Ven al que ha elegido Yahvé? Es él el que tiene que elegir. Sigamos. Miqueas 2:13. El que abre camino subirá delante de ellos. Abrirán camino, pasarán la puerta y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos y Yahvé a la cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su rey pasará delante de ellos. ¿Qué pasó en la guerra de los 80 aquí en el país? Dice que los tenientillos se quedaban en las hamacas con hielera a la par y su radio ahí cerveceando, y los soldaditos, mire, perdidos en la montaña. No, nuestro Dios no es así. Él va adelante, Él va enfrentando la batalla primero y Él va ganando la batalla por nosotros. Entonces el rey que quiere ser nuestro rey es alguien que da el pecho por nosotros, y Él espera que nosotros aprendamos su estilo también. Si nosotros vamos a estar en el reino, nosotros tenemos que dar la vida primero para enseñarle a los nuestros que también le den. En una batalla, si va adelante el rey, ¿a qué se expone? A morir, a morir. Y de hecho Jesús murió y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Sigamos. Sabiduría 3:8. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gobernarán naciones, dominarán pueblos. Sí, pero el Señor reinará eternamente. Una característica preciosa. Dios es eterno. ¿Qué rey puede decir lo mismo? Reinará eternamente sobre todos ellos. ¿Qué presidente o rey del mundo puede decir yo domino el mundo, reino sobre todo? Ninguno. Y no por un tiempo eterno. ¿Por qué no acogernos a ese gran rey que es eterno? Santa Teresita el Niño Jesús, dicen que un día estaba tronando como de hoy aquí, estaba tronando. Y Teresita estaba en el convento y abrió la ventana del convento ahí, estaba tronando. Y todas las monjitas, cierre Teresita, cierre, le va a hacer daño el agua. No, estoy viendo el poder de mi papá y mi papá a mí nunca me va a hacer daño. Qué lindo, precioso, sigamos. Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios expulsó yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí pongo en la página número 16, Jesús da el primer puesto en su predicación al reino de los cielos. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Ahora ya no dice, prepárense porque ya viene. Ahora dice, ya llegó, ya está aquí. El reino de los cielos está aquí. ¿Con quién? Con Jesús. Ya está actuando. Al principio lo anuncia, conviértanse porque el reino de los cielos viene. Ahora dice, ya está aquí. Una de las maneras de saber que el reino de los cielos está actuando es cuando los demonios se van para afuera. Cuando los demonios están dominando un país, como está pasando ahora, no hay reino de los cielos, hay reino satánico. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Lo que está pasando en el país no es el reino. Dios nunca va a hacer eso. Esta barbarie, este desastre que está pasando no es de Dios. Dios nunca va a hacer eso. Se ha venido para salvarnos, no para matarnos. Es que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Sigamos. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya está hablando la iglesia, está caminando. Estamos en los Hechos de los Apóstoles. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino, esto indica, también los apóstoles anunciaban la buena nueva del reino. El Bautista lo anuncia, los profetas lo anunciaron, Jesús lo anuncia y la iglesia inicialmente hablaba de eso. Era lo que predicaban, el reino de los cielos y el nombre de Jesucristo. Y la gente comenzaba a bautizarse, hombres y mujeres. Cuando la gente oía hablar del reino, miren qué técnica más preciosa. ¿Cómo lograr que esa gente que es dura, que no se quiere bautizar, caiga de rodillas?
anúncieles el reino y el Señor estará ahí haciendo la obra. Es que a veces hablamos un montón de cosas y no hablamos de lo central. Predicaban la buena nueva del reino y de Jesucristo y la gente decía, por favor, bautícense. Sigamos. Juan 6:15. Sabiendo Jesús que intentaban venirle a tomar por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte el sol. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí le pongo en la paginita las paradojas del reino. ¿Qué significa esa palabra paradojas? Lo raro, lo contrario, lo que no se entiende. ¿Por qué? Porque Jesús vino para ser rey. Y dice, sabiendo Jesús que intentaban venirle a tomar por la fuerza para hacerle rey, salió en carrera, dice. Bueno, ¿qué quedó? Que no venía para ser... Sí, pero no ese tipo de rey. Jesús no vino a ganar una campaña política. No vino a ser Norman Quijano, ni Sánchez Serén, ni Tony Saca. Eso no es Jesús. Cuando se dio cuenta que por la fuerza lo querían hacer rey, no, dijo el Señor, huyó de nuevo al monte él solo. ¿Por qué él solo? ¿Y por qué no huyó con los apóstoles? Porque eran los principales que querían que fuera rey. Menos con los apóstoles, no habían entendido nada. Mire, a los primeros que despachó fue a los apóstoles, fíjense. Y después despachó a la gente también. Porque lo más necios que fuera, sí, Señor, es tu turno, Señor, aquí yo voy a ser primer ministro. Empezaron a repartirse los puestos. Y mire, Jesús los va mandando bien enojados, los mandó, mire, váyanse en una barca, cipote, váyanse al otro lado, y ustedes también se me van. Se tuvo que ir él solo, a llorar y a pedir ayuda al cielo. Había fracasado Jesús en este momento. Señor, no han entendido nada, que valen 15 caravanas misioneras católicas, no entienden nada, Señor Dios. No la hacen. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, ¿eh? Sigamos. Primera de Corintios 6:10. Ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo es bien claro, dice que nadie los engañe. Así dice San Pablo, así comienza en el 6:9, este es el 6:10. Ni los ladrones. ¿Cuántos ladrones andarán aquí en el país? No solamente los que están en Mariona, no solamente los que andan renteando, y todos los diputados, pues, y todos los comerciantes, pues. ¿Cuánta gente roba de una manera descarada, de una manera... Es increíble. Los ladrones, los avaros, ¿cuánta gente solamente para ello? Lo que quiero es mi escalafón, hay que vean 50,000 que se mueran, es problema de ellos, yo lo que quiero es mi sueldo, mi aumento de sueldo. Los borrachos, este país consume licor en barbaridad. Guatemala no gana porque tiene 3 millones más de habitantes, no porque le ganáramos nosotros, en borrachos. Y mire, es el comercio mejor de todos. Una gran borrachera, mire. Inscríbete en el Club Pilsener, Relaciones Internacionales, una blanca, una negra, ¿cuál quieres? Qué terrible, ¿verdad? Los borrachos no heredarán. Los ultrajadores. El padre de la iglesia de Calvario contaba una anécdota el domingo. Dice que una de las hermanas de la parroquia salió a evangelizar ahí por Santa Tecla, el Parque San Martín, y se va donde habían unos jóvenes. Jóvenes, Dios los ama. Y uno de ellos se voltea y le dice, a mí qué me importa, vieja, le dijo, vaya a trabajar, deja de andar molestando a los demás. Qué terrible es, hemos perdido el respeto de Dios. Ultrajadores, explotadores. ¿Cuánta gente hace trabajar a sus empleados hasta las 5 de la mañana y no les paga horas extra? Pero van a comulgar y están inscritos en parroquias ahí. Increíble. No heredarán el reino de Dios. Sigamos. Juan 3:3. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Quién era? ¿A quién le está hablando aquí Jesús? A Juan, a Nicodemo. Jesús. ¿Y quién era Nicodemo?
No, era un magistrado judío. Era un fariseo con alto nivel, como quien dice el presidente de la directiva de la Asamblea Legislativa, algo así. Como un diputado. Como un diputado, pero era de los de arriba, era de los directivos. El que tenía más. Un magistrado, así dice fuerza. la Biblia de Jerusalén, dice, era un magistrado judío, o sea, ¿y cómo se ganaban ese título? Sabiendo la Biblia de memoria. O sea, era alguien que podía Biblia. Y miren lo que le dice el Señor, todo eso no te sirve para nada, muchachito, tenés que nacer de nuevo. ¿A qué grupo perteneces? Adoradores del Santísimo Sacramento. ¿Y qué más tenés? De Guardia del Santísimo. ¿Y qué más son? Hijos de María. ¿Y qué son más? Mira, tenés que nacer de nuevo, muchacho, no has entendido nada. Y ese hombre se quedó con la boca abierta porque él ya era mayor. Y todavía le dice, ¿y cómo puedo entrar en el vientre de mi mamita y nacer de nuevo? Ah, no has entendido nada. Es terrible la pregunta que se le ocurre. ¿Qué pregunta que se le ocurre? Y tú eres maestro. Sabemos que era maestro. Porque Jesús le dice, y tú eres maestro y no entiendes estas cosas. Jesús se sorprende. ¿Y entonces qué andan enseñando, pues? Que nos lo digan todos los líderes de parroquia, ministerios. ¿Y qué andan enseñando? Si no han entendido eso. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino. Fíjese que no dice no puede entrar, solo dice no puede ver. El nacer de nuevo no es suficiente para entrar, solamente para ver el reino. Tienes que nacer de nuevo, porque después viene toda una formación hasta el final que tienes que tener. Pero tienes que desprenderte de todo aquello que has venido aprendiendo hasta el día de ahora. Queridas hermanitas, metan ahí debajo del asiento todo lo que han aprendido en el Seguro Social y en todas partes. Métanlo ahí, vamos a nacer de nuevo. Vamos a nacer de nuevo. Si de volado no funciona, dice Jesús. Se lo dice a un maestro de la ley. Sigamos. Mateo 19:29. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campo por mi nombre, recibirá el cielo por uno y heredará vida eterna. Palabra del Señor. El 100 por uno. 100 por uno. Sí. Todo. Aquí no hay acepción de persona. Todo el que haya dejado para entrar al reino, Jesús es bien claro. No es una cuestión sentimental. Tienes que ser capaz de ponerme encima de tu casa, de tus hermanos, de tu hermana, de tu padre, de tu madre, de tus hijos, campos por mi nombre. Si eres capaz de poner eso debajo de mí, recibirás el 100 por uno, heredarás la vida eterna. ¿Dónde surge este contexto? Pedro va platicando con Jesús, los otros le dicen, decile, preguntale, y el Pedro, que era bien bocón, ¿verdad? Maestro, he dejado a la suegra, he dejado propiedades, ¿qué me vas a dar? De una vez tiro directo. Y Jesús también le contestó con esto, 100 por uno aquí, la vida eterna allá. ¿Qué más quieres, Pedro? Y el 100 por uno no es que dejó una mujer y le van a venir 100, tampoco. Qué galambe, qué alegre. Que deja todo. El que es capaz, 100 por uno es lo que vas a 100 por uno. En el capítulo 4 de Hechos, Pedro va entrando al templo, aquel tullido de nacimiento le dice, dame algo. No tengo plata ni oro. El reino no te ofrece dinero, Señor. No te ofrece que te quedes con el diezmo de. No, eso no lo dice el texto. El 100 por uno no tiene nada que ver. El gran engaño que nos han pegado. Mire, usted el diezmo, depende de lo que dé, Dios se lo va a multiplicar por 100. Eso no lo dice aquí. No es eso de que está hablando. El 100 por uno, ¿qué era? No tengo ni plata ni oro. Lo que tengo en el nombre de Jesús, levántate y anda. Chico pegó un brinco, dice, y entró dándole gloria a Dios. Ese es el 100 por uno aquí. No está hablando de dinero. O nosotros no queremos entender Biblia, o manipulamos la Biblia. Hay gente que dice, mire, entre más de, más va a ganar. Usted, 100, no tiene más, no tiene 150, no tiene 200. Porque mire, por 100 se lo va a multiplicar el Señor. Nunca ha dicho eso. Nunca ha dicho eso. No se trata, claro que lo puede hacer Dios, pero no es ese el objetivo, ni es esa la indicación. Es algo mucho más grande. ¿Cuánto vale una sanación como la que hizo San Pedro? Tiene precio. La sombra de Pedro, dice el libro de los Hechos. La sombra de Pedro sanaba. Deberíamos de traer a San Pedro aquí al Seguro Social. Mire, la sombra, mire, es un montón que se quedan sin consulta. La sombra de Pedro sanando, precioso. Ese es el 100 por uno. Pague usted algo porque su sombra sane a los demás. A ver cuánto le va a cobrar. No hay precio. El 100 no es un número, es algo indeterminado. ¿Cuánto vale ese carisma de que solo la sombra sane a los demás?
Precioso. ¿Cuánto pagas tú por un médico particular para que te sane? Cómo San Pedro sanaba solo con la sombra. Precioso. De cualquier enfermedad. No había especificación de cualquiera. La sombra pasaba y la gente quedaba sana.